Llamado así en honor al gran señor de Azcapotzalco que tuvo como tributarios a los mexicas y sojuzgó al señorío de Texcoco, el parque es un lugar ideal para gozar de la naturaleza. Sitio de esparcimiento, rescate ecológico y centro cultural, el Parque Tezosomoc se considera de gran importancia en la zona norte de la Ciudad de México. Está integrado por un lago central artificial rodeado de montículos que sirven para recrear el Valle de México en el siglo XV, dando una idea aproximada de la situación natural y de las poblaciones de la región durante la época prehispánica. Algunos obeliscos marcan la ubicación de estos poblados y en ellos se cuenta brevemente la historia de sus habitantes y sus costumbres. Existen cientos de actividades que se pueden realizar en el Parque Tezosomoc, desde recorridos guiados en un trenecito hasta paseos en bicicletas, pasando por actividades deportivas y culturales de todo tipo. Es por eso que el Parque Tezosomoc es una excelente opción para pasear un rato en familia o hacer algo de ejercicio. Qué bueno que continúa con nosotros porque estamos pasándolo muy padre, un poco nuestro. Sí, la verdad es que sí, este bello paisaje, este lago, los patos aquí también atrás de nosotros. Fíjate que eso es como una reconstrucción, es como un islote donde están como haciendo la remembranza de cuando llegaron los, así que los aztecas y vieron el águila devorando la serpiente sobre un nopal. Me encanta, ¿ya lo viste qué lindo está? Sí, exacto. Y todo eso aquí pasa en el Parque Tezosomoc, en la delegación Azcapotzalco. Por cierto, le queremos dar las gracias que nos invitaron. Y bueno, vamos a empezar a hacer un postre delicioso, un flan de queso con chocolate y lo vamos a acompañar por una salsa de Jamaica. ¿Por qué no vemos los ingredientes? Flan de queso y chocolate en salsa de Jamaica. Ingredientes: caramelo, 1 taza de azúcar, 1/4 de taza de agua. Ingredientes: flan, 4,5 tazas de leche, 1 lata de leche condensada, 1/4 de taza de ron oscuro, 6 cucharadas de anís estrella, 2 rajas de canela, 1 cucharada de semillas de anís, 1 cucharada de vainilla, 1 cucharada de extracto de almendra, 2 vainas de vainilla, 1 pizca de nuez moscada, 1/8 de cucharada de sal, 180 gramos de chocolate oscuro picado, 180 gramos de queso crema a temperatura ambiente, 6 yemas, 2 huevos. Bueno, pues qué bueno que nos apuntaron seguramente y si no, por ahí vamos a empezar por las redes sociales, ahí pueden ver nuestros ingredientes. Y bueno, vamos a poner leche a hervir, ya aquí ya tenemos hirviendo. ¿Me podrías pasar, qué pasará si la leche condensada? La leche condensada, Leche condensada, por favor. 1 lata de leche condensada. Miren qué rica, a mí la leche condensada me encanta. También. Yo creo que soy fan, sí soy es un fan. sustituto del azúcar, ¿no? Sí. Creo que es un poquito más natural que lo que es la parte del azúcar y nos da un poquito más de sabor, ya no tenemos que ocupar tanta azúcar ni estar pesando ahora sí un poquito de tiempo para poder reducir la receta, ¿no? Más que nada. Vamos a poner ron. ¿Te parece ponerle ron? Perfecto. Vamos a ponerle vainilla. 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 Vamos a ponerle, si me pasan las semillitas de anís, aquí las tengo. Aquí las tengo. Las vamos a poner aquí y las voy a poner así como están. La vamos a tapar perfectamente, claro, así. La vamos a tapar muy bien y le vamos a poner, es como una infusión de té. Ahí va a quedar, perfecto. ¿Me puedes pasar raja de canela? La raja de canela es la corteza y voy a usar vainilla, vaina de vainilla. La vainilla, México la dio a conocer al mundo. Es el perfume de los postres, entonces es una maravilla. Vamos a ponerlo tal cual. Vamos a bajar el fuego aquí a este. Y mientras que esto esté hirviendo, porque vamos a agregar aquí el chocolate. ¡Ah, nuez moscada! ¡Ah, nuez moscada! Nuez moscada. Yo la tengo en este aparatejo tan lindo, que es de mi mamá, es muy lindo. Les recuerdo que la nuez moscada es muy poquito porque contiene cianuro. Entonces hay que dársela a nuestros comensales muy, muy poquito. ¿Ok? Listo. Usted seguramente la puede encontrar en el súper o en el mercadito en polvo. Ahora, vamos a hacer nuestro caramelo. ¿Qué necesitamos? Nada más necesitamos poner un recipiente y voy a poner azúcar. Y vamos a dejar que se torne de un color ámbar. Y yo ya tengo, por supuesto, hecha una salsa de Jamaica donde pusimos la Jamaica, azúcar y agua y las dejé reducir durante aproximadamente unos 30 minutos. Esa es la mejor consistencia. El azúcar ayudó a que espesara y la evaporación del agua ayudó también a que se condensara y quedara muy concentrado la salsa, porque es con la que vamos a acompañar.
Y aquí yo también ya batí 2 yemas con 6 huevos y 190 gramos de queso crema. Lo batí perfectamente, ¿ok? Ya lo tenemos listo aquí. Vamos a dar una pequeña movidita. Les quiero presentar, este es un batidor de globos. Seguramente hay gente que no lo tiene en casa. Muévalo con una cucharita de madera, pero lavada. Yo lo que hago en tu casa, Héctor, y que seguramente tú también lo haces, es que tengo 2 tipos de cucharitas. Una para saladas y una para dulces. Y les pongo con un barniz de uñas, le pongo la señal de que es la de dulce o la salada. Exacto. ¿Ok? Sí. Y bueno, ya está aquí esto, corazón, ya está empezando a hervir. ¿Qué te parece si le ponemos el chocolate? Ayúdame, Héctor, mientras que yo hago el caramelo. Entonces le puedes chocolate. poner, por favorcito. Sí, me paso de este lado. Exactamente. Para poner el chocolate. Oye, con este calorcito que está haciendo, que no nos podrían creer que en época de lluvia estamos aquí cocinando al aire libre aquí en el maravilloso Parque de Tesosomoc. La verdad, una mesa en una cocina en medio es maravilloso. Yo por eso siempre les digo que cuando vamos a construir una casa o cuando tenemos la gran oportunidad, tiremos la sala, tiremos el comedor, pongamos una mesa maravillosa en la cocina. Ahí es donde resolvemos la mayor parte de nuestra vida. Bueno, vamos a también, es muy importante tener nuestro horno precalentado, señora. Yo le quiero decir, yo aquí ya tengo una charola honda. Cuando yo les explico que es baño María, es una charola honda. Aquí voy a poner mis ramequins. Un ramequín es esto. Si no tiene ramequins, use la flanera de siempre, no se preocupe. Cúbralo con caramelo, nosotros ya la tenemos con caramelo. El caramelo se está haciendo, ahí también ya. Y yo ya tengo aquí agua hirviendo. Va a entrar al horno a 200 grados aproximadamente y lo vamos a poner a baño María. Esto significa que le vamos a poner agua caliente. Pero yo quiero prevenir accidentes y es muy importante esto. Cuando va a entrar al horno, entran mis ramequins y mi charola sin agua. Ya dentro del horno, jalo la rejilla y pongo el agua. Esto es una manera de evitarnos accidentes y se va a cocinar durante 1 hora. Después de 1 hora los sacamos y los vamos a dejar enfriar por 3 horas aproximadamente y nos podemos servir. Aquí ya está listo. Pero antes vamos a empezar a temperar. ¿Te gusta temperar? Sí, claro que sí. ¿Ya esto está listo? Ya está listo. Si gusta te puedo pasar el cucharón para que le puedas poner. ¿Qué te parece? Ya le falta tantitito nada más a que nuestro chocolate... ya está listo. Y me van a decir mucha gente que es temperar. Si yo pongo estos huevos directamente al fuego, vamos a tener huevos revueltos al chocolate. Exacto. Y no queremos, ¿verdad? Es lo único que no queremos. Entonces, para tener temperaturas parecidas, lo que yo hago es poner tantito de esta mezcla. ¿Qué hago? Estoy emparejando temperaturas. Revuelvo. Voy nada más a verificar que todo esté ya bien combinadito aquí, que creo que está un poquito de falta el chocolate. Perfecto. Y voy a retirar, voy a sacar la rajita de canela ya. ¿Sí? Mi muñequita, que usted la puede hacer con una manta de cielo si no tiene este aparatejo. Voy a retirar también las vainas de vainilla que puse. Recuerde, esta vaina de vainilla es una delicia. Si usted tiene y nada más le pide la mitad de una vaina de vainilla, la puede poner en su azúcar y tener una azúcar avainillada deliciosa. Exacto. Me encanta. ¿Ya está listo? ¿Ya tenemos todo listo? Exacto. Ahora sí voy a agregar los huevos. Los tenemos temperados. Mezclamos nada más. ¿Te retiro este? Sí, corazón. Y está listo. No lo voy a dejar a fuego absolutamente nada. Al menos que yo quisiera hacer una natilla. Aquí empieza el paso para hacer una natilla. Lo dejo a fuego. La misma consistencia del huevo empieza a espesar, pero no queremos natillas. El día de hoy queremos tener una deliciosa receta. Voy para acá. Claro que sí. Tenemos esto. ¿Listo? Y ahora sí, en cada uno de estos ramequins ya con el caramelo, los voy a llenar hasta arriba. No quiero rellenarlos a 3/4 de la mitad. Los vamos a rellenar hasta arriba. ¿Por qué? Porque cuando están cocinándose tienden a bajarse. ¿Ok? Listo. Nada más voy a hacer uno. Así quedan, de esta manera quedan. Ya está cociditos. Y bueno, ya desmoldamos unos. ¿Qué te parece? ¿Sí? Lo decoramos con unas frambuesas. Vamos con unas 3 frambuesitas aquí, mi querido Héctor. Unas hojitas, exactamente, unas hojitas. Yo le podría poner por aquí, por ejemplo, una nada más como detalle, porque estamos haciendo la receta con jamaica, una flor de jamaica.
¿Y qué le podemos poner? Déjenme ver si por ahí me pueden pasar una cucharita. Aquí ya, mira, que la tenemos lista. Para la salsa. Para la salsa. Vean la consistencia. Vean la consistencia. Ya quedó exacta en el punto. Hay un punto mucho en gastronomía que se le llama punto nape. Así es. Ese punto nape lo pueden comprobar ustedes en casa pasando el dedo a la cuchara, ya que esté pintada con la misma salsa o alguna preparación y ya no escurre. Es el punto nape, sin ningún problema. Vamos a ponerle encima. Y ya usted depende si quiere jugar un rato con ella o no. Yo aquí la voy a poner encima, porque aparte del caramelo, esta salsa de Jamaica quedó deliciosa. Y bueno, antes de que mi señor director de cámaras me regañe, la voy a poner en su lugar, que es aquí. Vamos a ponerla aquí en medio, porque es nuestro postre final. Y bueno, nosotros nos tenemos que ir. Usted no se puede perder la próxima emisión aquí en Capital 21, en la cocina CDMX. Muchísimas gracias, Héctor. No, gracias a ti. Nos vemos en la próxima emisión. Claro que sí.